El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos. Aleluya, 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 aleluya. La ciencia discute cómo habrá sido el origen del universo o de los muchos universos. La Biblia nos da una explicación que no es científica, no pretende explicarnos cómo fue el Big Bang, los átomos, todo esto que nos enseña la ciencia, sino que utiliza imágenes de los mitos, de las historias, de las leyendas de esa época, para decirnos una verdad religiosa fundamental. Dios es el creador de todo. ¿Cómo lo hizo? Y lo tendremos que investigar. Pero hay una imagen muy linda que está en el primer versículo. Génesis 1, 1, 1, 2. Primeros versículos, primeros renglones de toda la Biblia. Ustedes saben que las primeras cosas marcan todo lo que va a seguir, ¿no? Entonces, cuando nos describe, dice: todo era un caos, como un mar inmenso que se movía, caos. ¿Vieron cuando decimos, mi vida es un caos? Tengo muchos problemas, no sé para dónde salir. Caos, ¿no? Todo desorden, mezclado, caos. Esta habitación es un caos. ¿Cómo hago para arreglarla? Era un caos, esa palabra usa, un caos. Pero dice, el Espíritu de Dios, la misma palabra quiere decir viento, aliento. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, sobre ese caos primordial, como un gran pájaro, ¿no? Aleteaba el viento, el Espíritu de Dios, y Dios comienza a crear. Y la creación no destruye el caos, sino que lo va integrando. Dios va poniendo luz, separando las aguas, poniendo las estrellas en el cielo, ¿no? Como un gran artista que va pintando el universo y transformando ese caos en algo hermoso, bello, vivible, disfrutable. Y por otro lado, y enseguida después se nos muestra que el ser humano es puesto ahí, a imagen y semejanza de Dios, para que esté en esa armonía, para que esté en comunión con las cosas, con el cosmos, con los demás, con Dios mismo y consigo mismo. Pero ¿qué pasa? El ser humano le da la espalda a Dios, quiere hacer una historia sin Dios, pretende ser Dios sin Dios. Y entonces dice que, otra imagen fuerte, se le cierra la puerta del paraíso. ¿Qué quiere decir? Se le cierra la puerta de esa comunión. También se le cierra la puerta para ir a ese paraíso donde Dios habita dentro de nosotros. No es solo de afuera, como que se cierra, algo se cerró. Pero Dios, que es misericordioso y se da cuenta que ese proyecto, ¿no?, del ser humano
solo trae calamidad, destrucción, aflicción, muerte, guerra. Como un padre, madre misericordioso, promete, hoy escuchábamos en la primera lectura, dice, consuelen a mi pueblo, consuelen a esta humanidad herida. Usa otra imagen muy linda. Él va a venir como un pastor que lleva los corderitos en brazos, que cuida a las ovejas que dieron a luz y las lleva con ternura, no con castigo, no castigando a esa humanidad que se separa de él constantemente, sino buscándola una y otra vez. Y Dios va haciendo un camino con los seres humanos y elige a Abraham y forma un pueblo, porque nadie se salva solo, nos quiere salvar en comunidad, sabe que nos necesitamos, que no nos podemos salvar cada uno yo solo sin importarme a los demás. Dios forma un pueblo, ese pueblo Israel, y lo lleva y le regala una tierra prometida. Y para entender la lectura de hoy, para entrar en la tierra prometida, ese pueblo tiene que atravesar el río Jordán, cruzar el agua del Jordán y ocupar la tierra que Dios le prometió. Por eso, Juan Bautista, el último profeta, antes de que llegara Jesús, cuando ve que las cosas no andan bien en ese pueblo elegido, que Dios quiso hacer como un anuncio de lo que quería hacer con toda la humanidad, que no andan bien, que en Jerusalén, donde se le pide perdón a Dios, hay mucha corrupción, los ritos están caducos. Juan Bautista, que es de una familia sacerdotal, acuérdense, Zacarías, sacerdote del templo, su papá, se va, no se queda en los rituales, en el templo, se va a la orilla del Jordán y dice, venga el pueblo, venga, métanse de nuevo en el Jordán y entren de nuevo. Hay que empezar de nuevo. Hay que dar un nuevo origen a todo esto. Hay que volver al origen que Dios, a ese proyecto de Dios de hacer una comunidad, de hacer un pueblo. Y Jesús, estos días los celebramos, ¿no? Dios hecho hombre, podríamos decir acá, Dios uno del pueblo. Cuando el pueblo se va a bautizar, Jesús va también y se hace bautizar. Y fíjense qué lindo, acuérdense de lo que decíamos al principio. Cuando se bautiza, sale, dice, se pone a orar. Se pone en comunión, esa comunión que rompimos los seres humanos. ¿Y qué pasa? Dice, se abrió la puerta. Esa puerta que se cerró al principio, se abre. ¿Y qué vuelve a pasar? Porque él entró en el agua en el caos de la humanidad, entró en el agua, pero ahora se abre la puerta y vuelve a bajar el pájaro, el ave, la paloma, el Espíritu de Dios. Vuelve a aletear sobre la humanidad. Entonces, no es solo lo que quería hacer Juan, comenzar un nuevo pueblo con Israel, sino Dios quiere empezar con la humanidad entera un nuevo comienzo, devolvernos ese origen que habíamos perdido. El bautismo que recibimos, cada uno y cada una, por el que entramos en este pueblo nuevo, nos hace volver a ese origen. Cuando nos bautizamos, se abre la puerta del cielo para nosotros. El Padre dice sobre cada una y cada uno, vos sos mi hijo muy querido, como sobre Jesús, y desciende sobre nosotros el Espíritu Santo. Como decían los antiguos, es la teofanía. Teofanía quiere decir, se muestra Dios quién es. Padre que habla y dice, este es mi hijo, el Espíritu Santo que desciende y nosotros que nos hacemos cristianos, uno con Jesús. Eso está en nosotros. Dios no destruye el caos, no se encuentra en el caos que vivimos. Pero por el bautismo que hemos recibido, siempre desde ese caos hace un nuevo comienzo. Siempre nos da la posibilidad de volver a empezar. Por eso al comienzo del año está el bautismo del Señor y el recuerdo de nuestro propio bautismo. Y este volver al origen en nosotros, dejar que Dios en nosotros ocupe su lugar, nos da la posibilidad de que alrededor nuestro se irradie una vida mejor. Que nosotros nos pongamos
en armonía con las cosas creadas, las plantas, los animalitos, la creación entera, que nos pongamos en armonía con los demás, que me ponga en armonía conmigo mismo. Eso es lo que hace posible esa gracia que recibimos sin mérito nuestro, decía la segunda lectura, no por nuestras obras, por pura misericordia y gracia de Dios. El bautismo es el regalo más grande que hemos recibido en la vida, más grande. Más grande que ser sacerdote, que ser papa, la dignidad más grande, ser hijo e hija de Dios en el bautismo. Hoy el Papa Francisco decía en el Ángelus que cada uno de nosotros, tarea para el hogar, nos acordemos de la fecha que fuimos bautizados, que nos acordemos de ese día en que Dios nos regaló esa vida nueva y esa posibilidad de siempre salir del caos y ponernos de nuevo en armonía con Dios y con la humanidad. ¿Qué regalo necesita este mundo que está luchando contra la pandemia que esta vida nueva que nos regala Jesús? Que así sea.